Bienvenidos al colectivo Streaming. Hoy hablaremos sobre los procesos administrados por la Dirección Nacional de Admisión, Registro y Control, y para ello hemos invitado a la directora de esta dependencia, Solerpidia Gil Zapata. Directora, bienvenida al colectivo Streaming. Lina, muchísimas gracias por invitarme. Qué bueno tener la oportunidad de poderle contar a los estudiantes y a la comunidad en general que nos escucha sobre los procesos que administramos en el área y que en particular para el próximo semestre vamos a tener algunas cosas importantes que el estudiante debe conocer. Precisamente la Dirección Nacional de Admisión, Registro y Control, pues más conocida como el DAR incluso por los estudiantes, es como la que más acompaña a los estudiantes en todo su proceso desde que ingresa hasta que se gradúa, lo que conocemos como el ciclo de vida. Hablemos sobre algunos de esos procesos que están, digamos, administrados por esta dependencia. Sí, muy bien. En realidad todos los procesos que tenemos nosotros en el área como garantes de estos tienen que ver con todo el ciclo de vida del estudiante, desde que una persona está pensando en inscribirse en alguno de nuestros programas a la universidad hasta su proceso de graduación, ¿cierto? Y me voy a permitir de pronto hacer como una trazabilidad de lo que surte con el estudiante que es nuevo y con el estudiante que es regular, que ya ha estado en nuestra institución. Una persona que ya ha definido qué programa es lo que desea estudiar y que es tan importante para su vida, sencillamente es que ingrese a nuestra página de dominio www.cc.edu.co, observe allí en cada micrositio de sede, porque depende mucho de la ubicación, si está en Neiva, si está en Cali, en cada una de las sedes, ¿cierto? Y revise allí la forma como puede hacerlo, ¿cierto? Donde debe de adquirir un PIN, que también lo puede pagar por línea o en las entidades bancarias donde está establecido. Con el PIN que adquiere solo es que entre a la página web nuestra, ingrese al formulario, lo diligencie. En todo este proceso de diligenciamiento va a encontrar pues unas notificaciones pequeñas donde dice que debe tener una documentación a la mano para el proceso y que le va a evitar tener que venir a la universidad, porque allí puede cargar tranquilamente los requisitos que son de norma para ingresar a la educación superior, como es la prueba Saber 11, como es el bachiller y un documento de identidad, que es lo que requerimos allí. El proceso de admisión es el mismo en todas las sedes. Es el mismo en todas las sedes, está unificado, cumple con las mismas etapas. Estamos buscando realmente que el aspirante no tenga que desplazarse tanto a la universidad y por eso en línea tenemos diseñada la forma para que él venga las menos posibles a la universidad. Entonces, él al cargar los documentos, finalizando el diligenciamiento del formulario, al dar enviar, automáticamente se le va a generar la cita para su entrevista, la cual es obligatoria, de la cual salen unos puntajes que son necesarios para poder ver si puede estar admitido o no en la universidad, ¿cierto? Cuando ya él asiste a esa entrevista, se le notifica también por el micrositio de cada sede si ha sido admitido o no a la universidad. Igualmente el área de mercadeo también los llama, les notifica, les explica cómo imprimir su liquidación de matrícula, que lo puede pagar en línea para que no tenga que desplazarse a una entidad bancaria ni nada de eso, o hacerlo como él considere que puede hacerlo, ¿cierto? No necesitan notificarnos si ya realizaron el pago o no de su matrícula, porque la universidad puede hacerle la trazabilidad en el sistema académico y ver. Y ya la última etapa que tendría él por vivir en este proceso es desplazarse a la facultad en las fechas que tenemos publicadas de su matrícula para que la facultad le realice su matrícula, le entregue sus horarios, lo ubique dónde es que va a estar él en sus clases y además también le informe sobre las jornadas de inducción que tiene cada aspirante. Esto es el proceso que surte una persona que apenas está interesada en ingresar a nuestra universidad, ¿cierto? Si ya nos vamos al resto del ciclo de vida del estudiante, con un estudiante que ya está con nosotros, valga la redundancia, estamos hablando de toda la administración académica del proceso, desde que el profesor debe ingresar unas calificaciones producto de su proceso, desde la responsabilidad que tiene el estudiante de poder ingresar a las plataformas, que es la posibilidad que le da la universidad que desde la plataforma pueda administrar su matrícula, sus calificaciones y todo eso hasta su proceso de graduación, ¿cierto? Y ahí cumplimos pues como ya con la etapa de ciclo de vida del estudiante. Entonces, es ahí como toda esa cadena de administración que tenemos nosotros a cargo.
Bueno, digamos que en este acompañamiento al estudiante en todas esas etapas que usted nos mencionaba, hay una en particular que es la inscripción de asignaturas, la matrícula de asignaturas o de materias que va a haber en el semestre. Esto para los estudiantes regulares pues funciona diferente que para los nuevos, pero además a este procedimiento se le hicieron unos ajustes justamente en beneficio del mismo estudiante. Hablemos un poco de esos ajustes que se han dado a ese procedimiento. Sí, Lina. Bueno, para este semestre vamos a entrar con una estrategia muy interesante y que creemos en toda la valoración que hemos hecho del proceso, que va a beneficiar muchísimo, sobre todo también en respuesta de que unos estudiantes hay veces nos decían, porque si yo pago tan a tiempo mi matrícula, hay veces cuando entro a inscribir las clases ya no encuentro ciertos horarios, en fin, ¿cierto? Pero me voy a permitir de pronto citar algunos aspectos que nos llevaron a tomar como todo ese registro de situaciones y que nos permite intervenir hoy el proceso, como tú decías, siempre buscando beneficiar, integrarle mejoras al proceso y para que el estudiante cada vez sea más fácil este procedimiento. A ver, la universidad cada que va a iniciar sus clases siempre comienza a medir sobre la cantidad de estudiantes que pagan su matrícula y no realizan el registro de sus clases, ¿cierto? Hay muchas situaciones por las cuales no lo hacen, de pronto unos porque prefieren hacerlo al final, otros porque hay veces entran y seleccionan sus cursos y los dejan en carrito de compras, no culminan el proceso, ¿cierto? Entonces, todos estos aspectos van obstaculizando que la conformación de los grupos realmente se observe para cada clase con el número real que tiene de estudiantes. Entonces la universidad hay veces se ve sin elementos, es decir, pero si yo tengo tantos profesores contratados, ¿por qué estas clases no se me llenaron cuando deben de estar realmente con eso? Y sucede eso, que el estudiante deja muy al final para hacer como toda, no generalizo, pero una gran cantidad de estudiantes como para hacerle todo este registro de clases. Entonces, con todas estas evaluaciones es que veníamos pensando no solamente desde la planeación del proceso, sino también así hubiese que intervenir nuestras plataformas con desarrollos y esos, pero buscar alternativas que nos permitieran subsanar este tema y que el estudiante se sintiera más cómodo en el proceso. ¿Eso afectaría de alguna manera el hecho de que, bueno, si yo tengo, supongamos, 20 interesados o que ya se matricularon en una asignatura o me supera el número de inscritos, yo pueda pensar en un plan B, bueno, necesito abrir otro horario con otro docente porque hay muchos estudiantes esperando ver esta misma asignatura? ¿Eso pasaría? Sí, totalmente de acuerdo. Pero cuando la universidad desde las facultades hacen la planeación académica, ellos proyectan un ejemplo, dicen matemáticas 1 me la están viendo 60 estudiantes. En la matemática 2 le tengo que proyectar los mismos 2 grupos, ¿cierto? Pero cuando esta matrícula de clase, de las que sean, no cumple el formalismo en los tiempos establecidos, entonces yo voy a ver que tengo un grupo de matemáticas 1 creado y el otro con 1 o 2 estudiantes. Pero cuando yo me voy a la realidad del proceso en el aula, encuentro que yo en el aula tengo en la matemática 2 grupos de 30, 35 estudiantes. Y el profesor es también viendo, pero ¿por qué tengo tantos estudiantes y mi lista de clase está con 1 o con 2 estudiantes? Y es porque todo ese público no ha formalizado proceso y la universidad no contempla modalidad de alumnos asistentes. Entonces queremos minimizar esas situaciones en que el estudiante en 15 días, 20 días, incluso al mes de estar en clases, comienza a escribirnos y decirnos, pero yo ¿por qué? ¿Qué me pasó? Si yo sí me matriculé, yo sí lo hice, y resulta que hay veces no concluyó el proceso, hay veces pensó que con pagar su matrícula era suficiente y resulta que no es así. La universidad por reglamento tiene establecidos 3 aspectos importantes por cumplir. Debe pagar su matrícula, debe hacer la selección de sus cursos y debe registrarlos en el sistema de información. ¿Cómo ¿Cierto? será entonces ese cambio? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Que la matrícula se nos comporte en efectividad de registro académico de acuerdo con la fecha de pago que realice el estudiante. Entonces ahora cuando tengamos la oportunidad con el ingeniero Carlos Piñeros vamos a observar el cuadro de clasificación de fechas que tenemos allí citados, donde el estudiante se va a poder ubicar y decir, si yo pago mi matrícula entre estas fechas voy a poder inscribir mis clases en esta fecha y así sucesivamente, que es como va a funcionar y como nos lo va a mostrar el ingeniero
ingeniero Carlos Piñeros, ¿cierto? Entonces, la planeación, el proceso en sí se conserva el mismo. Aquí lo único que estamos es integrándole unos componentes de mejora para que el estudiante pueda tener un tiempo específico para él. ¿Cierto? Si yo pago entre el 25 y el 30 o por decir cualquier fecha, yo voy a tener un tiempo para mí. Y esa cita no estamos hablando ni de que es una hora, ni minutos, ni nada, estamos hablando de días, ¿cierto? Para que el estudiante tenga la oportunidad, tenga tiempo de revisar la información que le llegó, de saber cuál es el rango de tiempo en el que debe de inscribir sus cursos y tenga tiempo suficiente para ellos, ¿cierto? Que es un proceso supremamente fácil. Y también para hacerle más ágil ese proceso, vamos a intervenir la plataforma con la forma gráfica de ver su plan académico. Allí, en toda la información que ellos van a recibir, en la socialización de esto, vamos a hablar de un semáforo. ¿Por qué lo denominamos así? Porque vamos a ver unos colorcitos, un color verde para todo lo que tiene cursado el estudiante y aprobado, un color amarillo si tiene alguna asignatura en curso, un color rojo si tiene alguna asignatura reprobada y un color blanco, que quiere decir que son las asignaturas que él puede programar para sus clases, habiendo pues cumplido prerequisitos como lo tenga establecido el programa, ¿cierto? Entonces ahí estamos articulando eso, una planeación de fecha de pago versus asignación de cita para el estudiante, de días para el estudiante, versus una forma de realizar más ágil su matrícula, ¿cierto? Porque cuando yo visualmente encuentro una gráfica que me permite más fácil identificar qué es lo que he visto, qué es lo que no he visto, qué es lo que debo, no es sino que ingrese por ese link de cada asignatura, lo va a llevar al horario de clase que tiene programada cada una de esas asignaturas y le va a permitir llevarla a su carrito de compras y hacerle el registro total de su proceso, y eso es todo lo que tiene que hacer nuestro estudiante. ¿Qué debe tener en cuenta entonces el estudiante a la hora de acercarse a la plataforma, al autoservicio, a hacer la matrícula? Porque todo el sistema ya está, digamos, parametrizado para que sea ágil su proceso, pero entonces el estudiante, ¿qué debe tener en cuenta? Bueno, hay varias cosas, ¿cierto? Unas que son de orden institucional y que él debe conocer cómo funcionan, y otros que son de orden de responsabilidad del estudiante como tal. Sí. ¿Yo qué invitación le haría a nuestros estudiantes? Primero, hagan valer sus derechos, ¿cierto? ¿En qué sentido? El profesor, por calendario académico, tiene unas fechas establecidas para ingreso de las calificaciones, que es lo que nos permite a las demás áreas académicas hacer una contabilización final del proceso que haga posible poder abrir autoservicio al estudiante para realizar su matrícula, ¿cierto? Y el profesor debe hacerlo de manera puntual, y además para que el estudiante pueda tener resultados académicos y pueda gestionar trámites de pagos y todo eso en entidades financieras, ¿cierto? Lo otro es, no se conforme nuestro estudiante con que el profesor en el aula de clase le dice su calificación es esta o aquella. No, entre al autoservicio, valide que le cargó bien su información, porque nosotros por reglamento tenemos establecidos como institución 3 días para estas reclamaciones, ¿cierto? Sí. Y los estudiantes con justa razón en algunos momentos no lo hacen, pero que no vaya a suceder que no nos los hagan a tiempo y ya se nos vuelva más difícil un proceso de ajustar una calificación, ¿cierto? Otro aspecto fundamental que tiene que tener identificado el estudiante en este proceso es saber su programa, qué número de semanas desarrolla, porque cuando vayamos al cuadro clasificador de fechas vamos a identificar que allí dice programas entre 16 y 18 semanas y programas entre 20 y 22 semanas, y las fechas pueden variar, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos allí. Sí. Bueno, lo otro que es importante que nuestro estudiante tenga en cuenta es el tema de la revisión de sus cuentas de correo electrónico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo este proceso y toda la divulgación de la información buscando llegar a todos con la información, a toda nuestra población, no solamente vamos a utilizar las cuentas institucionales, ¿cierto? Es política de la universidad siempre trabajar con las cuentas institucionales, pero hay veces sabemos que unos estudiantes puedan tener dificultad con alguna de ellas, por eso también vamos a apoyarnos en sus cuentas personales. Entonces es posible que el mensaje le llegue a 1, 2, a 3 cuentas, como no las tenga registradas en la institución, pero que lo importante es que las revise para que no vaya a perder su cita, porque es un tiempo preferencial para él, ¿cierto? Para que él lo aproveche y lo haga. El otro aspecto que es muy necesario, Lina, de que el estudiante lo tenga en cuenta es el asunto de los usuarios y las contraseñas, ¿cierto? Todavía identificamos un público importante de nuestros estudiantes que
o no utilizan el usuario y contraseña para ingresar a la plataforma o porque no les gusta o no les está funcionando. Y eso es muy importante que lo validen porque la única forma de ingresar a las plataformas es con los usuarios y contraseñas que tenemos allí diseñados, ¿cierto? Que le demos lectura a la información, porque acá pues les estamos contando de pronto de una manera muy resumida el asunto, pero en la circular que les va a llegar, en la comunicación que van a tener y que tienen publicada la información, allí hay otros tipsitos importantes de tener en cuenta, recomendaciones de tener en cuenta y aspectos importantes. Y es necesario darle lectura a Lina porque puede que cuando yo esté haciendo mi proceso de inscripción de clase me encuentre con una situación determinada, que allí ya las tenemos consideradas. Si usted se encuentra con esta situación, si usted se encuentra con esta situación, entonces para que ellos tengan una solución importante. Sí, finalmente toda esa información lo que hace es prever ciertas situaciones que puedan generar un obstáculo en el proceso y que el estudiante pueda saber cómo se resuelven en determinado momento, a quién acudir, si a la facultad o si directamente a admisiones y registro o a quién puede acudir para solucionar su dificultad, su obstáculo o si tiene simplemente una inquietud. Justamente con respecto a eso, si el estudiante realmente tiene un inconveniente con el usuario y contraseña o si tiene una duda, una inquietud, ¿hacia dónde se debe dirigir? ¿Hay una línea de atención, un punto de atención? Bueno, hay áreas de la universidad que están muy atentas en este proceso. Nosotros podemos, por la mesa de ayuda, cómo funciona hasta hoy el proceso, ellos solicitar como que se les haga la gestión, que se les active. Igualmente ellos por nuestra página web también encuentran la guía de cómo restablecer, por ejemplo, una contraseña, que es de los casos más comunes que podemos encontrar con los estudiantes. Los AMI, los Centros de Atención Más Integral, tienen toda la información necesaria para orientarlos en el proceso. Y la línea 8000, que también estamos atentos todos con la misma información en aras de poder orientar a la persona de manera oportuna y sobre todo que no se le vaya a vencer sus fechas para que no pierda esa oportunidad que tiene en la universidad, ¿cierto? Directora, seguramente ya los estudiantes están ansiosos por conocer cómo funciona el tema en el autoservicio. Invitemos entonces a Carlos Piñeros, especialista de admisiones y registro, para que nos cuente cómo funciona. En este video vamos a ver los pasos para realizar la inscripción de clases en la Universidad Cooperativa de Colombia. Para realizar la inscripción de tus clases, ingresa al Sistema de Información Académico con tu usuario y clave. En el menú principal, selecciona Autoservicio, Centro del Alumnado, y haz clic en el vínculo Inscribir que encuentras en la sección de Información Académica. En la siguiente pantalla de selección de clases para añadir, marca la opción Mi plan de estudios y haz clic en Buscar. A continuación podrás ver el semáforo con toda la información de tu plan de estudios, plan académico, programa académico, créditos requeridos, aprobados y pendientes, cursos requeridos, cursos aprobados y cursos pendientes para completar tu plan de estudios. Cada curso lo encontrarás dentro de un recuadro que contiene el nombre del curso, el último periodo en el cual fue cursado, la calificación obtenida y el número de créditos. Encontrarás los cursos aprobados en color verde, los cursos reprobados en color rojo, los cursos que tengas inscritos en color amarillo y los cursos que tengas pendientes por realizar en color blanco. Para seleccionar tus clases, haz clic sobre el nombre del curso y luego haz clic en el botón Seleccionar clase. A continuación podrás ver la información de las clases disponibles para el curso con el horario, aula, profesor y el estado de la clase. Solamente podrás inscribir las clases que se encuentran abiertas. Para seleccionar la clase a inscribir, haz clic en el botón Seleccionar. En la siguiente ventana podrás ver información general de la clase seleccionada. Haz clic en el botón Siguiente para continuar.
La clase que seleccionaste es agregada en el carrito de compras. Repiten los pasos anteriores por cada clase que desees inscribir y verifica que todas las clases se van agregando al carrito de compras. Para inscribir las clases que tienes en el carrito de compras, haz clic en el botón Continuar a paso 2 de 3. Y haz clic en el botón Finalizar inscripción. Para verificar las clases inscritas, puedes consultar el horario de clases en la sección Mi horario de clases. Para seleccionar clases de cursos equivalentes con tu plan de estudios, como en el caso de los cursos institucionales y los cursos de inglés, ingresa al semáforo de tu plan de estudios y haz clic sobre el botón de control que se encuentra en la parte superior de cada área, así. Este control muestra los requisitos y las equivalencias disponibles para cada uno de los cursos. Para seleccionar las clases del curso equivalente, haz clic sobre el nombre del curso equivalente y luego haz clic en el botón Seleccionar clase. A continuación podrás ver la información de las clases disponibles para el curso con el horario, aula, profesor y el estado de la clase. Solamente podrás inscribir las clases que se encuentran abiertas. Para seleccionar la clase a inscribir, haz clic en el botón Seleccionar y realiza los pasos descritos anteriormente. Esperamos que este video sea de ayuda para la inscripción de sus clases. Cualquier inquietud puede comunicarse con la Mesa de Ayuda de la Universidad Cooperativa de Colombia. Gracias, Carlos, por esta explicación tan valiosa para los estudiantes. La invito ahora, directora, para que escuchemos inquietudes que tienen algunos estudiantes en las diferentes sedes de la universidad. Ah, qué bien, Lina, muy bien. Si cometí un error en la matrícula de una asignatura y quiero cambiar el horario, incluso la materia, ¿qué debo hacer? Bueno, David, me alegra saludarlo. ¿Qué debemos hacer cuando te pase, por ejemplo, ese tipo de cosas? Te acercas a la facultad para que en la facultad te revisen realmente en qué consistió el error y si es necesario programar una nueva cita, lo podemos hacer. ¿Puedo inscribir un idioma como electiva? Bueno, Andrés Felipe, esta realmente es una pregunta más académica que lo que hay que llevar a revisar es lo siguiente. Si tú el idioma lo tienes como asignatura, donde aparece como inglés 1, 2, 3 y 4, lo debes cursar como tal en su plan de estudios. Si ya el idioma lo tienes como una condición para poderte graduar, debes de acreditar en la competencia, ¿cierto? Ya no son asignaturas distintas a la hora de lo que es una electiva y de lo que es hablar inglés como asignatura en plan de estudios. ¿Qué debo hacer si no alcanzo a matricular las materias en el tiempo que me asignaron para el trámite? Lina, una pregunta muy interesante y es muy bueno que todos los estudiantes que nos están escuchando prestemos atención a ella, porque antes de iniciar las clases, para las personas que por alguna situación particular o de pronto no pudieron acceder con tiempo para poder realizar su matrícula, su registro de clases en las fechas establecidas, se les va a programar una segunda cita. Esa cita va a tener fecha unos días antes al inicio de clases, que voy a precisar acá las fechas porque van de acuerdo con el número de semanas que desarrolla cada programa. Para los programas que están entre 16 y 18 semanas, si tú perteneces a ese tipo de programa, las fechas que van a tener, la cita va a estar programada en las fechas de julio 30,
31 y sábado 1 de agosto. ¿Cierto? Y si tu programa es de pronto uno del área de la salud, que tiene 20 o 22 semanas, las fechas establecidas son 9, 10 y 11 de julio, porque las clases inician el 13 de julio. Entonces, ahí en esas fechas vas a tener programada de nuevo la cita si la perdiste en el momento que la tenías. Muy interesantes y oportunas las preguntas que nos hacen los estudiantes. ¿Algunas recomendaciones adicionales que les podamos dar en este proceso? Bueno, sí, yo creo que es importante recordarle a los estudiantes el beneficio o la facilidad tan grande que ofrece la universidad de realizar el pago de su matrícula en línea. ¿Por qué lo traigo a colación aquí en este momento? Porque como las citas se van a agendar de 24 horas después de tener registrado su pago de matrícula, pues si lo hacemos en línea va a ser mucho más ágil su programación de la cita y con seguridad que esto también le va a facilitar a ellos varias cosas, ¿cierto? Lo otro, precisarles que el calendario institucional de la universidad continúa con las mismas fechas que veníamos, no hemos cambiado ni fechas de pago de matrícula, eso se conserva exactamente igual, no hemos cambiado fecha de apertura de autoservicio para matrícula de los cursos, exactamente igual se conserva, solamente que lo que estamos haciendo es una planeación ya un poco más segmentada, de acuerdo, pago de matrícula versus inscripción de clase, ¿cierto? Versus jugando con la fecha de iniciación de clase, ¿cierto? Y por último, pues yo creo que de interés para todos recordarles que estamos con el proceso de inscripciones abiertas, donde los programas que tenemos clasificados como tipo A estamos hasta junio 12 y con la mayoría de los programas estamos hasta junio 30, ¿cierto? Que creo que es una información que puede interesarnos a todos. Toda esta información la pueden consultar entonces en nuestro portal web www.ucc.edu.co. Directora, muchas gracias por habernos acompañado. Lina, muchísimas gracias. Qué bueno haber podido informar a la comunidad y también, por último, indicarles que para aquellos estudiantes que de pronto ya han tenido la cultura de realizar su proceso de inscripción de clase por la opción que es ingresando el ID de cada curso, contarles que también la van a tener allí posible, por si no lo quieren hacer a través del semáforo, que creemos que es una buena posibilidad para ellos, pero como deseen hacerlo, sí. Pero lo importante es que estemos en los tiempos que les vamos a fijar para ellos, para que ellos se tranquilicen después de realizar su proceso y realmente sea un ejercicio productivo para ellos como estudiantes, que se beneficien haciendo ágil su proceso, tranquilo para ellas las fechas, y lo otro para la universidad, que es de manera importante. Claro que sí, directora, seguimos dando lo mejor para hacer una gran universidad, una universidad de talla mundial. A ustedes les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos en una próxima emisión del colectivo Streaming con más temas de interés. Recuerden que acá preguntamos por ti.